Bueno, muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Esta exposición se realiza para dar cumplimiento a la última actividad de la materia sistemas operativos. El objetivo de esta actividad pues, es demostrar todos los conocimientos adquiridos durante el transcurso de este semestre, especialmente pues, en la materia concreto sistemas operativos. Y el tema a tratar o abordar es los sistemas operativos y la evolución de los sistemas operativos. Entonces, antes de, de avanzar con la evolución de los sistemas operativos, me gustaría explicar que, bueno, decir que para mí es un concepto fundamental por el hecho de que estudio ingeniería de sistemas y me parece un concepto muy clave, y más cuando uno como ingeniero en sistemas pretende orientarse hacia el campo de el desarrollo de software. Y bueno, un sistema operativo es el programa principal de una computadora. Es el encargado de organizar y administrar todos los recursos del equipo. Estamos hablando de todos los periféricos internos y externos, el procesador, la memoria, los dispositivos y los programas también. Eh, si lo comparamos con algo cotidiano, el sistema operativo es como el CEO, el gerente de una empresa. En una empresa hay empleados, mmm, hay máquinas, herramientas, recursos, pero alguien tiene que decidir quién trabaja, alguien organiza el plan de trabajo y cómo se administran todos estos recursos. Pues ese gerente en una computadora es el sistema operativo. Sin él, usar una computadora sería pues, extremadamente complicado porque no hay una dirección, no hay una planificación y sería como intentar manejar un carro teniendo que controlar manualmente cada pieza del motor. Eh, y bueno, ya vamos a adentrarnos a la evolución de los sistemas operativos. Para esto voy a apoyarme en esta presentación, resumen de todas esas etapas que constituyen la evolución de los sistemas operativos. Y comenzaré diciendo que en la generación cero, en la década de los 40, pues sencillamente no existían sistemas operativos. Las personas introducían los programas directamente en lenguaje máquina y tenían control total del hardware, pero esto generaba, pues, esto producía un gran problema. Cada tarea debía prepararse, todo era manual. El procesador pasaba mucho tiempo sin hacer nada mientras se organizaba el siguiente trabajo. Es como por ahí escuché, estaba mientras investigaba, que es como en un restaurante, eh, por ejemplo, después de servir un plato, como si el chef tuviera que, o los auxiliares del chef tuvieran que limpiar completamente la cocina y reorganizar todo antes de preparar el siguiente pedido. O sea, se perdería muchísimo tiempo y además durante ese tiempo no se estaría haciendo nada, no se estaría haciendo comida. Pues las computadoras por eso en ese entonces eran muy costosas y aún así se desaprovechaban. En la primera generación, en los años 50, surge el procesamiento por lotes. Aquí los trabajos se agrupaban y se ejecutaban uno sucesivamente, uno tras otro automáticamente. Por ejemplo, imaginemos una imprenta. Eh, en lugar de imprimir un documento diferente cada vez, se organizan todos los documentos similares y se imprimen juntos. Esto redujo el tiempo muerto del procesador, por dar un ejemplo. Aunque el usuario ya no interactuaba directamente con la máquina, se logró un uso más eficiente de los recursos. En la segunda generación surge lo que se conoce como multiprogramación. En esta etapa las computadoras seguían siendo muy costosas, así que era necesario aprovechar cada segundo del procesador. Por eso surge la multiprogramación. Esto significa que el procesador podía como alternar entre varios programas, podía pasar de uno a otro. Es como cuando estás estudiando y mientras se descarga un archivo aprovechas para revisar otra tarea.
o cuando eh, en el teléfono, bueno, pues como un ejemplo un poquito anacrónico, pero es como cuando yo abro una aplicación en el teléfono y la dejo en segundo plano. Lo mismo hacía la computadora. Si un programa estaba esperando datos, el sistema operativo ejecutaba otro. También aparece el spooling, que organizaba trabajos en espera como una fila virtual de impresión. Además surgen los sistemas en tiempo real que deben responder inmediatamente ante un evento. Por ejemplo, una, en una fábrica una máquina debe detenerse en un momento exacto que detecta un fallo. No puede esperar, por ejemplo. En la tercera generación llegamos a la integración y mayor complejidad. Entre, por ejemplo, 1964 más o menos, 70, 75, se intenta integrar diferentes formas de procesamiento en un solo sistema operativo. Un ejemplo fue el OS 360 de IBM. La idea era que un mismo sistema pudiera manejar aplicaciones científicas, comerciales, multiprogramación y todo en tiempo real, en tiempo compartido. Y un ejemplo de esto es como querer que un solo teléfono sea al mismo tiempo cámara profesional, consola de videojuegos, eh, una Nintendo, computadora de oficina y un servidor empresarial, por ejemplo. O sea, se lograron avances importantes, pero el software se volvió pues, mucho más complejo. Aquí se hizo evidente que mientras más funciones adquiría un sistema, más difícil es diseñarlo pues mantenerlo estable, ¿no? En la cuarta generación surgen las computadoras personales y la revolución gráfica, la revolución de la GUI, pasar de las, eh, de las interfaces de líneas de comando a las interfaces gráficas de usuario. Y bueno, con la llegada de los microprocesadores y las computadoras personales, los sistemas operativos cambian completamente. Ya no estaban pensados solo para grandes empresas, grandes compañías. Por ejemplo, antes todo esto estaba enfocado hacia el sector militar, hacia el sector científico. Pero luego esto empezó a desparramarse sobre ya hacia el uso personal, hacia el hogar, hacia las pequeñas empresas. Eh, y un claro ejemplo de esta evolución es el paso por ejemplo, de MS2 a Windows. Nosotros no conocemos MS2 puro, pero sí conocemos una idea de lo que era MS2. MS2 era un sistema operativo y que no tenía interfaz gráfica de usuario, pero sí tenía un CLI, un Command Line Interface, eh, y uno escribía comandos y a través de esos comandos uno podía acceder a las funciones del sistema operativo. MS2, bueno, un ejemplo de MS2 es el Command Prompt o el CMD que tenemos en Windows, que a veces sigue siendo útil, más para administrar, por ejemplo, servidores por ejemplo, hace poco, para montar una página web en un servidor en la nube. A veces se tiene que utilizar obligatoriamente este tipo de interfaces. MS2 funcionaba mediante línea de comandos y bueno, si querías abrir un archivo tenías que escribir exactamente la instrucción. Si te equivocabas en una letra, pues no funcionaba. Entonces esto es como programar, ¿no? Y esto hace que sea poco amigable para el usuario, lo que obligaba a que, bueno, tenemos que hacer algo diferente. Por lo cual surgen las interfaces gráficas de usuario, lo que conocemos como Windows, es una GUI, y ahora ya no necesitamos escribir comandos para usar el mouse, para hacer clic en iconos y abrir ventanas, por ejemplo. Es la diferencia entre escribir una carta eh, formal siguiendo reglas exactas, así como cuando escribimos código, que si hace falta una coma, pues tendremos problemas porque sencillamente no se va a ejecutar o va a saltar un error.
Entonces, este cambio fue fundamental porque permitió que cualquier persona pudiera usar una computadora sin ser experta en programación. Además, esta generación surge la virtualización. Y la virtualización era como dividir algo grande en varias, como decir, una casa grande en varios pequeños apartamentos independientes, aunque físicamente es una sola estructura. Cada espacio funciona como si fuera separado. En informática, un solo equipo puede simular varias máquinas al mismo tiempo, que son las llamadas máquinas virtuales. Eh, Esto también nos ayuda a entender, por ejemplo, cómo funciona el alojamiento en la nube compartido. Esto es muy utilizado donde servidores y centros de datos. Y bueno, creo que con esto ya termino en la parte de, de la evolución del tema en concreto y me gustaría decir que, bueno, si analizamos toda esta evolución, los sistemas operativos nacieron para resolver problemas concretos, evitar el desperdicio del procesador, como lo mencioné en un principio, organizar la memoria y facilitar el uso de las computadoras. Entonces, bueno, espero que esta actividad, que la exposición haya sido suficiente y bueno, hasta luego.